estos primeros 16 versículos del capítulo 21 del libro de Hechos, hermanos. Y este pasaje que hemos leído es un pasaje muy interesante. Y es un pasaje en el cual el Espíritu Santo nos está dejando algunas cosas y nos está enseñando algunas cosas que yo creo que son importantes. Algunas cosas de las cuales nosotros no solamente podemos, sino que debemos aprender. Y no solamente debemos aprender, sino que debemos aplicar a cada una de nuestras vidas. Y hay tres cosas básicamente de las cuales yo quiero hablar, que veo en estos versículos que hemos leído. Tres cosas importantes, tres cosas para llevarnos, para aprender, para aplicar a cada uno de nosotros. La primera cosa importante que yo veo en este pasaje es este asunto de la comunión cristiana. Este asunto del compañerismo cristiano. Hermanos, y lo que vemos es que Pablo no solamente era un hombre que establecía iglesias, no solamente era un hombre que predicaba el evangelio, no solamente era un hombre que enseñaba la palabra, que enseñaba la escritura, también era un hombre que establecía relaciones con las personas. Y era un hombre muy amado, muy querido entre los hermanos. Y hermanos, esto lo vemos no solamente en este pasaje, sino también lo vimos en la semana pasada, cuando en la reacción de los ancianos de Éfeso, cuando Pablo se despide de ellos, vemos como Pablo era alguien amado por la iglesia. Era alguien muy odiado por aquellos que eran enemigos de la iglesia, pero era alguien muy amado por los hermanos, muy amado por la iglesia del Señor. Lo vimos la semana pasada y lo vemos también en el pasaje de esta mañana. Si recordáis cómo termina el pasaje, el capítulo 20, el pasaje que estuvimos viendo la semana pasada, cuando Pablo llega y convoca allí en Mileto a los ancianos de la iglesia de Éfeso, porque aún hay algunas cosas, algunas instrucciones que él tiene que darle a estos hermanos. Y cuando termina este pasaje en el capítulo 20, versículos 36 y 38, dice que cuando hubo dicho estas cosas, cuando Pablo ya les dijo aquello que tenía que decirle, les dio estas instrucciones, dice que se puso de rodillas y oró con ellos. Y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y hermanos, Lucas comienza este capítulo 21 haciendo énfasis en esto, ¿no? En el versículo 21 Pablo comienza diciendo después de separarnos de ellos. Está hablando de los ancianos de Éfeso. Si esta palabra que se usa aquí, separarnos en el original, tiene la idea de algo a lo cual hay que aplicar fuerza. Tiene la idea de apartar, de arrastrar, de arrancar. Y la idea que nos está transmitiendo Lucas es que esta separación de Pablo de los hermanos de Éfeso fue algo doloroso. Doloroso para los hermanos, también doloroso para Pablo. Y Pablo nos muestra esto, que fue un momento muy emotivo. No fue un momento fácil, sino que fue algo muy emotivo. Porque Pablo y los hermanos estaban ligados emocionalmente. Pablo había estado en Éfeso durante más de 3 años. Era el lugar donde más tiempo había estado Pablo. Y ellos habían vivido 1000 cosas, 1000 experiencias. Muchos de ellos, la mayoría, habían llegado a conocer al Señor a través del ministerio de Pablo. Y había una unión, había una fraternidad, había una comunión entre ellos. Y separarse, y más cuando Pablo les dice que nunca más van a volver a ver su rostro en este lado de la eternidad, es algo doloroso, es difícil, ¿no? Y durante todo este capítulo, al menos durante los primeros versículos de este capítulo 21, Lucas continúa haciendo énfasis en esto, en la relación, en la comunión entre los creyentes y en el compañerismo cristiano. Fijaos, versículo 1 comienza de esta manera, después de separarnos de ellos. Versículo 4 dice, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días. Versículo 5, acompañándonos todos con sus mujeres, con sus hijos hasta fuera de la ciudad, puestos de rodillas, oramos. Y versículo 6, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Versículo 7, en Tolemaida llega a otro lugar y dice que saluda a los hermanos y se queda allí con los hermanos. En el capítulo 8 dice que entran en casa de Felipe y posan allí en casa de Felipe. Y lo que vemos, hermanos, es que
en todo este pasaje es que Pablo, cuando llega a un lugar, la dinámica o la costumbre de Pablo, cuando llega a un lugar, lo primero que hacía Pablo era buscar a los discípulos, era buscar a los cristianos de ese lugar, era buscar a la iglesia, y donde quiera que llegaba, sabía que allí había cristianos, allí había discípulos, allí había una iglesia, allí tenía una familia espiritual, y los buscaba y tenía compañerismo con ellos y tenía comunión. Y Pablo buscaba eso, buscaba a los creyentes donde quiera que estaba, buscaba la iglesia, buscaba congregarse, reunirse con ellos y buscaba la comunión y el compañerismo, la relación con otros cristianos, con otros creyentes. Y en estos versículos, hermanos, vemos la importancia de esto, hermanos. La importancia de tener comunión unos con otros. La importancia de tener relación y compañerismo con otros cristianos. Y esto lo vemos en el ejemplo de Pablo y lo vemos también en la enseñanza bíblica. La Biblia nos enseña y nos exhorta y nos dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. No dejéis de congregaros, no dejéis de reuniros, no dejéis de tener comunión unos con otros. Hay personas que dicen: yo no necesito la iglesia. A mí no me hace falta de la iglesia porque yo tengo una relación personal con el Señor. Pero hermano, esto no es así. Esto no es lo que enseña la Biblia, no es lo que enseña la Escritura. Para el Señor y en el cristianismo no existen llaneros solitarios. No es ese el diseño del Señor. No es ese el diseño de Dios. La vida cristiana no está diseñada para vivirla en soledad, sino para vivirla en comunidad, hermanos. Por eso el Señor creó la iglesia, y por eso cuando Dios nos salva, lo primero que hace es añadirnos a la iglesia, ponernos en una familia espiritual, en una comunidad de fe, en la cual podamos crecer, podamos desarrollarnos, podamos madurar y llevar a cabo su propósito para cada uno de nuestras vidas. En Hechos capítulo 2, versículo 47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ninguno que no fuera salvo era añadido a la iglesia, pero ninguno que era salvo dejaba de ser añadido a la iglesia. Y hermanos, necesitamos a otros hermanos, no necesitamos unos a otros. Jesús sabía que tú y yo necesitábamos a otros a nuestro lado. ¿Para qué? Para ser sostenidos espiritualmente, para que podamos encontrar consejo en otros que también aman al Señor, para que podamos orar unos por otros, para infundirnos aliento. Hermanos, si tú piensas que tú puedes vivir tu vida cristiana solo, estás equivocado. Pablo no vivía su vida cristiana en soledad. Lo vimos hace un par de semanas, cuando vemos cómo iba Pablo, cómo viajaba Pablo. En Hechos capítulo 20, versículo 4, dice que le acompañaban Sópater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico, Trófimo, Lucas. Y lo que vemos es que Pablo no estaba solo. Pablo tenía a su lado a otros como él, a otros que amaban el Evangelio como él, que amaban a Dios como él, que amaban a Jesús como él. Pablo tenía gente a su alrededor. Él no estaba solo y Dios no quiere que tú y yo estemos solos. Por eso diseñó la iglesia, por eso creó la iglesia, para que tú y yo también podamos estar rodeados de personas que han experimentado lo mismo que tú y yo. Personas que han escuchado el Evangelio igual que tú, personas que han creído el Evangelio igual que tú, personas que tienen el mismo espíritu, que han nacido de nuevo como tú y como yo, personas que tienen el mismo Espíritu Santo en ellos y que están siguiendo a Jesús en el mismo camino que tú y que yo. Y hermanos, necesitamos estar con otras personas. Y Pablo tenía esto, tenía hermanos que estaban con él, hermanos que le ayudaban, y no estaba solo, y tú y yo no estamos solos. En este lugar hay personas que aman el Evangelio como tú, que aman a Dios como tú, que aman a Jesús como tú. Personas que están caminando contigo en el camino y que te ayudan, hermanos. Y eso es la iglesia. Estamos en la iglesia para ayudarnos unos a otros, para fortalecernos unos a otros, para edificarnos unos a otros, para cuidarnos unos a otros. Y ese es el diseño de Dios para la vida
cristiana. Y aquí, hermanos, vemos que cuando Pablo llega a un lugar, lo primero que hace es esto. Lo primero que hace es buscar a los hermanos, es buscar a la iglesia en ese lugar y se reunía con ellos y tenía comunión con ellos. Y en nuestra vida y en la vida del creyente, hermanos, debe haber un anhelo, un deseo por estar con otros creyentes para adorar al Señor, para adorar a Dios. Hermanos, ¿qué otro lugar hay mejor en el cual tú y yo podamos estar en esta mañana que en este lugar? Hay un lugar mejor en el cual nosotros podamos estar en el día del Señor que estando con otros creyentes, adorando a Dios, abriendo la palabra del Señor juntos, dejando que el Señor nos hable a través de su palabra y en la presencia del Señor y el Señor tocando nuestros corazones. Hay un lugar mejor en el cual nosotros podamos estar. Hermanos, estar con otros creyentes, la comunión en la iglesia y con otros creyentes es un anhelo que debe estar en cada una de nuestras vidas y es un anhelo que tenemos que transmitir también a otros. Y tenemos que transmitir también a nuestros hijos. Y es un anhelo que estaba en el corazón de Pablo. Y lo vemos en estos versículos. Pablo llega a un lugar y lo primero que hace es eso, buscar a los hermanos, buscar la iglesia de ese lugar y congregarse con los hermanos. Hermanos, cuando vamos de vacaciones en verano y salimos y vamos a otras ciudades y vamos a otros lugares y llega el día del Señor, yo no me voy a la playa. Ese domingo no voy a la playa. Ese domingo yo busco un lugar en ese sitio donde esté, si estamos en Galicia, si estamos en Alicante, si estamos en Málaga, un lugar donde la iglesia se congrega para reunirme con ellos, para adorar al Señor, hermanos, y es una bendición. Es un regalo que el Señor nos da. Hermanos, yo a veces me sorprendo cuando llega el verano, llega agosto y veo que hay hermanos que no vienen los domingos y yo los llamo y digo, hermano, ¿estás enfermo? ¿Te pasa algo? Y me dicen, no, es que estoy de vacaciones. Hermano, ¿vacaciones? Nos tomamos vacaciones del Señor, hermanos. Las vacaciones son para descansar. ¿Y dónde podemos hallar mejor y mayor descanso que en la presencia del Señor, adorando y bendiciendo al Señor? Y Pablo hacía esto, hermanos. Pablo hacía esto. Y esto, hermanos, es la primera cosa que yo veo y que tenemos que aprender de este pasaje y aprender del ejemplo de Pablo, ver la importancia de la iglesia, la importancia de tener comunión unos con otros. Y Pablo perseveraba en eso. Y nosotros como iglesia estamos enfocados y queremos en este año perseverar. Y una de las cosas que queremos perseverar es en la comunión unos con otros, hermanos. Versículos 7 y 9 dice que Lucas continúa y dice, nosotros completamos la navegación y saliendo de Tiro y llegando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos allí con ellos. Llegan a otro sitio y buscan a los hermanos, se quedan allí, se congregan con ellos. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas doncellas solteras que profetizaban. Y aquí en estos versículos, hermanos, yo veo la segunda cosa que es importante que nosotros aprendamos y apliquemos a nuestra vida. Y es una cosa que tiene que ver con esto del perdón y del perdón del cristiano. Vemos que Pablo llega juntamente con Lucas y con todos los que iban con él, llegan a Cesarea. Cesarea era una ciudad importante, era una ciudad que había fundado Herodes el Grande y la había fundado como digamos el puerto de Jerusalén, aunque estaba a 100 kilómetros de Jerusalén, pero era el puerto más cercano. Era una ciudad que tenía un gran puerto, era una ciudad importante. Y Pablo llega allí, y cuando llega allí, llega a la casa ¿de quién? De Felipe el evangelista. ¿Os acordáis quién es Felipe el evangelista? Estuvimos viendo acerca de él en el capítulo 8 de Hechos. Si no te acuerdas, léelo luego en tu casa. Hechos capítulo 8. Cuando este hombre, Felipe, llega a Samaria y comienza a predicar el evangelio a los samaritanos. Y entonces Dios comienza a respaldar su predicación. Y la gente comienza a convertirse. Comienzan a convertirse los samaritanos. Y comienza a levantarse allí un gran avivamiento en esa región de Samaria. De tal manera que llega a los apóstoles en Jerusalén. Y los apóstoles envían a Pedro y Juan hasta ese lugar. Y allí hay un gran avivamiento. Y en medio de ese gran avivamiento, el Señor le habla a Felipe y dice, Felipe, sal de aquí, vete. ¿A dónde voy, Señor? Vete al desierto. ¿Al desierto, Señor? Y Felipe obedece al Señor, se va al desierto y se encuentra en el desierto. Y yo me imagino que Felipe dice, ¿qué hago aquí, Señor, en el desierto? Hay un avivamiento en Samaria, hay un montón de personas que se están convirtiendo, que tienen que ser discipuladas, que tienen que ser enseñadas. ¿Qué hago yo aquí en medio del desierto?
Pero estando en medio del desierto pasa un eunuco etíope en un carro y Dios le dice acércate a ese carro. Y este hombre, el etíope, está leyendo la palabra del Señor en Isaías 53. Pero no entiende lo que está leyendo y Felipe le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? No, ¿cómo voy a saber si no hay nadie que me explique? Y entonces a partir de ese pasaje, Felipe comienza a predicar el evangelio de este etíope y el Espíritu Santo hace una obra en este hombre de tal manera que cree y se convierte y es bautizado. Y este etíope probablemente es el primero que llega el evangelio a África. Y entonces dice que el Señor lo arrebata de ese lugar y lo pone en un lugar muy lejano, lo pone allí en Azoto y desde allí dice que Felipe comienza a predicar el evangelio por todas las ciudades alrededor hasta que llega ¿a dónde? Hasta que llega a Cesarea. Han pasado 20 años y ¿dónde está Felipe? En el lugar al cual Dios lo había llevado hace 20 años. ¿Y qué está haciendo Felipe? Está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Porque cuando se nombra a este hombre de nuevo, se le nombra como Felipe. ¿Pero como Felipe qué? El evangelista. Él está en el lugar donde Dios le había llevado 20 años antes y está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer y está poniendo en práctica el don que Dios le ha dado, que es el don de evangelizar, de predicar el evangelio de tal manera que otros crean en Jesús a través de la predicación. Y me gusta esto, hermano, me gusta la fidelidad de Felipe y me gusta que es un hombre que persevera. Ha pasado 20 años y ahí está, donde Dios le ha llamado. En Cesarea, y ahí está como evangelista. Sigue siendo Felipe el evangelista, ¿no? Y entonces allí llega Pablo, y Pablo llega a ese lugar, y hermanos, piensa en este momento. Pablo llega a Cesarea con los suyos, ¿y a dónde va? A casa de Felipe. Y llama a la puerta de Felipe, y a Felipe no le han avisado, no le han dicho, oye, que vais a tener una visita en el día de hoy. Felipe no lo espera. Llama a la puerta y Felipe abre la puerta y ¿a quién ve delante de la puerta de su casa? A Pablo. ¿Y quién es Felipe y quién es Pablo? Tenemos que irnos de nuevo como 20 años atrás o algo más, un poco más, 20 años atrás para saber quién es Felipe y quién es Pablo. ¿Quién es Felipe? Felipe dice que era el evangelista, uno de los 7. ¿Qué 7? Uno de los 7 que fueron nombrados por la iglesia como diáconos para servir a las mesas. ¿Os acordáis? En Hechos capítulo 6, la iglesia nombra a 7 hermanos. No cualquiera hermanos, hermanos de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Para qué? Para ser diáconos, para servir a la iglesia y para servir a las mesas. Entre esos 7 está este Felipe. Pero no solamente está este Felipe, está también otro, el cual vimos, que es uno llamado Esteban, que no solamente era un hombre de buen testimonio, no solamente era un hombre lleno del Espíritu Santo y sabiduría, sino que era un hombre, dice la Escritura, lleno de gracia y de poder. Y lleno de gracia y de poder comienza a predicar el evangelio y la gente comienza, y nadie lo podía resistir. ¿Y quién era Esteban? ¿Os acordáis? Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Fue el primer cristiano que murió por causa de la fe. Fue el primer cristiano que fue ejecutado, asesinado literalmente por causa de su fe en Jesús. Y Felipe servía con Esteban y probablemente era un buen amigo de Esteban, Felipe. ¿Y quién es el que ayudó en la muerte de Esteban? ¿Quién era uno de los que colaboraban en la muerte de Esteban? Pablo. Pablo ayudó a la muerte de Esteban. Dice la Escritura que consentía, estaba de acuerdo, estaba animando a la gente a que apedreara a Esteban y guardó la ropa de los que la apedrearon. Y Felipe probablemente era un buen amigo de Esteban. Luego más adelante en Hechos capítulo 8, de versículos 1 al 5, a raíz de la muerte de Esteban se levanta una gran persecución contra la iglesia. ¿Y quién era el líder de esa persecución? Pablo. Pablo era el líder de esa persecución. Versículo 3 del capítulo 8 dice que Saulo, que es Pablo, asolaba a la iglesia entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y muchos de ellos seguramente eran amigos, no solamente hermanos, sino amigos de Felipe.
Y la iglesia fue esparcida. Y muchos tienen que salir de Jerusalén por causa de la persecución. Y dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos por todas partes iban anunciando el evangelio. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo. Entre los que tienen que salir huyendo de Jerusalén por causa de la persecución, por causa de la severa persecución que estaba liderando Pablo, está Felipe. Y pasan 20 años y llaman a la puerta de Felipe. Y cuando Felipe abre la puerta, ¿a quién ve? A ese hombre. Ve a Saulo, ve a Pablo. Al hombre que colaboró en la muerte de su compañero y amigo Esteban, al hombre que fue la causa por la cual él tuvo que salir huyendo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace Felipe? Cuando abre la puerta y ve a este hombre, a Saulo, aquel que tuvo un papel importante en la muerte de su amigo y un papel importante en que tiene que salir huyendo. ¿Qué hace? ¿Qué harías tú? ¿Qué habrías hecho? ¿Habría cerrado la puerta? Felipe no le cierra la puerta, sino que lo que hace es que le abre la puerta y le da la bienvenida a su casa. ¿Y sabes lo que es eso? ¿Sabes qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es la gracia de Dios transformando el corazón de Pablo primero, porque ya no es un enemigo. Pero vemos también la gracia de Dios obrando el perdón en el corazón de Felipe, porque puede abrir la puerta, puede decirle, pasa a mi casa, Pablo, y puede sentarse con él, y puede sentarse a la mesa juntamente con Felipe. Y Felipe, hermanos, nos muestra que realmente el evangelio puede restaurar cualquier relación y puede sanar cualquier herida en el corazón. A tal punto, hermanos, que podemos dar la bienvenida en nuestra casa a aquel o aquellos que antes habían sido nuestros enemigos. Y ese es el evangelio, hermanos. Así es como transforma Jesús con su evangelio a las personas. Vemos aquí el milagro del evangelio. Y el evangelio es eso, hermanos. El evangelio no solamente es compañerismo cristiano, el evangelio también es el milagro de perdonar. El milagro del perdón, el poder de dejar atrás las cosas pasadas. Mateo capítulo 6, versículo 12, Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y entre las cosas que nos enseña en esa oración modelo que Él nos dejó a sus discípulos y nos dejó a nosotros, hay una parte en la cual nos enseña a orar de esta manera: perdónanos, así como nosotros perdonamos. Saber todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros es lo que nos va a llevar a poder perdonar a otros también. Podemos perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros primero y nos perdonó en Cristo. Fíjate Pablo lo que escribe en Efesios capítulo 4, versículo 32, enseñando a la iglesia de Efesios, le dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Felipe pudo perdonar a Pablo en Cristo porque Felipe sabía lo que Dios le había perdonado a él en Cristo. ¿Por qué podemos perdonar, hermanos? ¿Por qué el cristiano puede perdonar? Porque la obra de Jesús en la cruz y el poder de su obra en nosotros no solamente nos capacita para recibir el perdón de Dios, sino que nos capacita, nos da la capacidad de perdonar también a otros. Por eso podemos perdonar, hermanos, porque la cruz de Jesús es suficiente, no solamente para perdonar mi pecado como ofensor, porque yo había ofendido a Dios, sino que también es suficiente para darme la capacidad para perdonar a otros que también me han ofendido a mí. La cruz es suficiente. Dios nos da esa capacidad. Nosotros no podemos perdonar. Pero Dios nos da esa capacidad en Cristo, de perdonar en Cristo también a otros. Podemos perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros primero. Porque hemos experimentado el perdón inmerecido de Dios por cada uno de nosotros. A veces decimos, ¿qué no se merece mi perdón? Hermanos, mira a Jesús, tú te mereces su perdón.
Hermanos, saber y ser conscientes de lo que Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros nos debe llevar a perdonar a otros como Dios nos perdonó a nosotros. Y una de las cosas, hermanos, en la que la obra del Evangelio se hace más evidente en una persona que realmente ha conocido al Señor es en esta capacidad de perdonar. La obra del Evangelio en nuestras vidas debe ser evidente en algo como esto. Perdonar a otros es la mayor muestra del entendimiento en nuestras vidas de lo que Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Y vemos a este Felipe que abre la puerta y ve a Pablo y no le da con la puerta en la nariz y dice, entra, esta es tu casa, siéntate, vamos a comer. Y vemos que Dios puede sanar las heridas de nuestro corazón. Dios puede quitar el rencor en nuestro corazón. Hay poder en Jesús. Hay poder en la cruz para eso. Amén. Versículo 10 y versículo 14 dice que, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y hermanos, y la tercera cosa que yo veo en este pasaje que debemos aprender y que tenemos que aplicar, tiene que ver con esto de la dirección de Dios, de la guía y la dirección de Dios en nuestras vidas, de la dirección y la guía del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y en estos versículos, hermanos, vemos que hay una especie de conflicto, hay una tensión ahí entre lo que Pablo quiere y entre lo que los demás quieren para la vida de Pablo. ¿Lo habéis visto? Ahí hay una tensión. Dice el versículo 4 que cuando Pablo está en Tiro, los cristianos les decían por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Llega a Cesarea, llega a casa de Felipe y estando allí sube un profeta llamado Agabo, que no es la primera vez que aparece aquí en el libro de Hechos, si os acordáis, también aparece en el capítulo 12 cuando él profetiza que iba a venir una gran hambre y luego dice la cual se cumplió. Y llega y al más puro estilo del Antiguo Testamento, de un profeta del Antiguo Testamento, dice que toma el cinto de Pablo, se ata las manos, se ata los pies, y dice en el versículo 11, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén, aquel de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Y el versículo 12 dice que al oír esto, unido también a los que los hermanos en Tiro le habían dicho a Pablo, dice Lucas, le rogamos nosotros. ¿Quién eran nosotros, hermanos? Ahí está, en nosotros está Lucas, está Timoteo, Aristarco, Segundo, Gallo, están todos los que van con Pablo. Los más cercanos a Pablo, los colaboradores de Pablo, dice que comienzan a rogarle ellos, y no solamente ellos, sino también los de aquel lugar, los hermanos de Cesarea, y allí pues probablemente está también Felipe, las hijas de Felipe, comienzan a rogarle que no subiese a Jerusalén, pero no había manera, hermanos, de convencer a Pablo. La pregunta ¿es Pablo una persona terca? ¿Es Pablo un cabezón, una persona terca? ¿Está siendo desobediente a lo que Dios le quiere mostrar? ¿Qué está pasando aquí con Pablo? ¿Qué es lo que está pasando? Los comentaristas no se ponen de acuerdo. Hay algunos que dicen una cosa, otros que dicen otra. Hay algunos que dicen que efectivamente Pablo aquí está actuando de una manera cabezona, está siendo terco, porque su deseo de subir a Jerusalén, su amor por su pueblo, que lo vemos a lo largo de todo el ministerio de Pablo, que él tiene un amor especial por el pueblo judío, su amor por su pueblo y su deseo de subir a Jerusalén, él está haciendo ser un terco cuando lo que Dios le está advirtiendo de lo que le va a ocurrir, le está diciendo, de cierta manera está advirtiendo que le van a ocurrir ciertas cosas allí en Jerusalén. Otros dicen que no. ¿Y qué es lo que yo creo, hermanos? ¿Qué es lo que yo creo por lo que vemos, no solamente en este texto, sino en los demás pasajes que hemos visto antes de llegar a este texto? Lo que yo creo, hermanos, o primero, mejor dicho, lo que yo no creo que Pablo esté siendo un terco. Yo no creo que Pablo no está queriendo escuchar al Espíritu Santo, ni quiere escuchar lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Yo creo que Pablo lo que está haciendo es dejarse guiar por el Espíritu Santo, y lo que está haciendo es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a él. A él.
Y finalmente esto es lo importante, hermanos. Lo importante es lo que el Espíritu Santo le ha mostrado y lo que el Espíritu Santo le ha hablado a él personalmente. Y eso es lo importante. ¿Por qué está tan decidido Pablo a ir allí? En Hechos capítulo 19, versículo 21, dice que pasadas estas cosas, Pablo está todavía en Éfeso, antes incluso del alboroto que luego se produce en Éfeso, dice que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario también ver Roma. Y Pablo, hermanos, Pablo no era un hombre que se dejaba llevar por sus deseos, que se movía por su propia voluntad. No es eso lo que vemos en la vida de Pablo. Pablo es un hombre lleno del Espíritu Santo. Pablo es un hombre que es movido, guiado, impulsado por el Espíritu Santo. Y él no da un paso sin el Espíritu Santo. ¿Os acordáis? Cuando él en su segundo viaje misionero, él quiere ir a Asia, pero el Espíritu Santo le prohíbe hablar la palabra en Asia. Y Pablo dice, no voy a Asia, Señor, donde tú quieras. Y luego quiere subir a Bitinia y el Espíritu Santo se lo impide. Y él dice, Señor, donde tú quieras. Es una persona que es guiada, que es movida. Pablo, antes de hacer algo o de ir a algún lugar, escucha la voz del Espíritu Santo. Y aquí lo que vemos en estos versículos es que el Espíritu Santo puso eso en su corazón. Dios inquietó el espíritu de Pablo para ir a Jerusalén y dice no solamente a Jerusalén, sino que por el espíritu él entendió que era necesario. El espíritu le estaba diciendo, Pablo, no solamente a Jerusalén, sino que es necesario algo más. Es necesario que veas Roma. Es necesario que vayas a Roma. Más adelante, en el capítulo 20, versículos 22 y 24, Pablo les dice a los ancianos de Éfeso, fijaos lo que le dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu. Otra traducción, la Biblia de las Américas, dice, atado en el espíritu, voy a Jerusalén. La Nueva Traducción Viviente lo traduce, ahora estoy obligado por el espíritu a ir a Jerusalén, sin saber lo que allá me habrá de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo dice, yo estoy ligado a la voluntad del Espíritu. Y el Espíritu Santo ligado en el Espíritu, yo voy a Jerusalén y no sé lo que me va a pasar ahí, salvo que Él mismo, el Espíritu Santo, me da testimonio por todos los lugares donde voy, que allí me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, el servicio, aquello para lo cual Dios me ha llamado, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Por qué Pablo está convencido y está tan seguro de que tiene que ir a Jerusalén? Porque el Espíritu Santo le había puesto eso en su corazón. Y el Espíritu Santo es el que le está moviendo a subir a Jerusalén. Y Pablo sabía y estaba seguro de que la voluntad de Dios era que subiera a Jerusalén. Y hermanos, tanto los hermanos de Tiro como este profeta Ágabo son personas que están siendo usadas por Dios. Están siendo usadas por Dios, pero no para decirle a Pablo que no suba a Jerusalén, sino para avisar a Pablo de lo que le iba a acontecer en Jerusalén. Y lo que está ocurriendo aquí es que Dios está preparando a Pablo, está avisando a Pablo, está preparando a Pablo y le está diciendo a Pablo lo que le va a ocurrir cuando suba a Jerusalén. Y Dios usa a estas personas para predecir esto, no para prohibirle que fuese a Jerusalén. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo dice, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a ocurrir en Jerusalén. Lo que va a ocurrir en Jerusalén es que a Pablo va a ser apresado, Pablo va a ser entregado en manos de los gentiles. Pero una cosa es lo que el Espíritu Santo está diciendo y otra cosa es lo que estos hermanos, que son buenos hermanos, que son hermanos maduros, hermanos no son cualquiera, están interpretando de lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y ellos interpretan eso como un aviso para Pablo de que no subiese a Jerusalén. Y entonces comienzan todos a rogarle que no suba a Jerusalén. ¿Por qué? Porque amaban a Pablo. Y aquí vemos también cómo Pablo era amado por los hermanos, por los que le rodeaban. Amaban a Pablo. Y sabían que Pablo iba a sufrir en Jerusalén. ¿Y a quién le gusta ver sufrir a las personas que aman? A nadie.
Y entonces ellos dicen, Pablo, no subas. El Espíritu Santo te está avisando de lo que va a ocurrir. No subas a Jerusalén. Y Pablo dice, sí subo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está avisando de lo que le va a ocurrir en Jerusalén. Pero el Espíritu Santo es el que lo estaba moviendo a ir a Jerusalén. Y el Espíritu Santo era el que le había dicho que tenía que ir a Jerusalén. Y él dice, si el Espíritu Santo me dice que vaya a Jerusalén, yo voy a Jerusalén. Allí voy. Y entonces comienzan a rogarle y comienzan a decirle, pero Pablo sabía lo que Dios había hablado, a él le había hablado en su corazón. Y hermanos, aquí vemos este asunto de la dirección, de la guía de Dios para nuestras vidas. Y a veces, hermanos, y haciendo un paréntesis, luego vamos a continuar, a veces, hermanos, nos encontramos en momentos donde no tenemos claridad, donde parece que lo que viene son turbulencias, donde necesitamos la dirección de Dios y no sabemos muy bien qué hacer, hermanos. Y cuando estamos en una situación así, que tenemos que tomar decisiones y que nos están llamando a tomar decisiones, hermanos, tenemos que tener cuidado porque ¿a qué le vamos a hacer caso? ¿Y por quién nos vamos a dejar guiar? Porque van a venir ciertas cosas. Y hermanos, vamos a tener emociones también. Y vamos a tener nuestras emociones y nuestro corazón, pero tenemos que tener cuidado a la hora de tomar decisiones en base a nuestras emociones o a lo que podamos sentir nosotros personalmente en nuestro corazón. Porque la Biblia nos dice en Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que las emociones, cómo nos sintamos en un momento determinado, no es un buen consejero a la hora de tomar decisiones y a la hora de dejarnos guiar. También van a venir otras personas. El mundo va a venir y va a intentar decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Pero el mundo no nos va a ayudar a seguir a Jesús. No nos va a dar buenos consejos. Y también, hermanos, puede ser que hermanos cristianos, incluso buenos cristianos, puedan venir a nosotros y nos puedan decir, mira, la voluntad de Dios para tu vida es esto, o esto es lo que Dios quiere que tú hagas, o así dice el Señor. Pero finalmente, ¿por qué es por lo que nos tenemos que guiar? Y puede que haya hermanos y vengan y te den una palabra profética. El Señor me dice para ti esto o aquello. Y hermanos, nosotros como iglesia creemos en la plena vigencia de los dones del Espíritu Santo. Creemos de la necesidad, de la importancia de los dones del Espíritu Santo para la edificación de su iglesia. Creemos que Dios sigue hablando a través de palabra profética. Creemos eso, hermanos. Pero tenemos que tener también cuidado. Y la Biblia nos enseña que no debemos menospreciar la profecía. Pero la Biblia también nos enseña que tenemos que examinar la profecía. ¿A la luz de qué, hermanos? A la luz de la palabra profética más segura. La palabra profética más segura en la palabra de Dios es la Escritura. Ninguna profecía, ningún mensaje que venga a ti te puede contradecir lo que Dios ya ha dicho en la Escritura. Porque Dios no se contradice a sí mismo. Y tenemos que examinarla a la luz de la palabra profética más segura, pero también tenemos que examinarla a la luz de lo que Dios ya ha hablado y está hablando a tu vida. Porque Dios no se contradice. Entonces, hermanos, creemos en la profecía, pero tenemos mucho cuidado con palabras proféticas personales que condicionan y mueven a las personas a tomar decisiones personales. Por eso, hermanos, no creemos en la iglesia, tenemos cuidado de que ningún hermano vaya a un hermano personalmente y dice, mira, Dios me ha dicho esto, o yo siento del Señor para esto, hermano. Si tú lo sientes, hermano, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tenemos cuidado con eso. Porque la palabra de Dios hay que examinarla. La profecía hay que examinarla. Y tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Cuando un hermano te llega y te dice, tengo una palabra profética para ti. Y aparte, sin que haya nadie más, te da una palabra profética que puede condicionar tu vida. Porque he visto vidas y sé de situaciones que han destrozado vidas. Porque no todo aquello que viene precedido de este estribillo, así dice el Señor, muchas veces lo que dice el Señor, porque está ligado muchas veces el corazón, el deseo de esa persona que dice, sí, así dice el Señor. Y no debemos menospreciar la profecía, pero hay que examinar la profecía a la luz de la palabra y a la luz de lo que Dios ya está hablando a tu vida. Siempre me acuerdo del ejemplo o de lo que el hermano Vidal decía, que cuando él era jovencito, hubo una hermana y le dijo, Dios me ha dicho que te tienes que casar con esta hermana, con esta muchacha. Y el hermano Vidal muy sabiamente dijo, muy bien, hermana, gracias por decírmelo, pero si Dios te lo ha dicho a ti, yo creo que también me lo puedo decir a mí.
Así que voy a esperar que Dios me lo diga a mí también. Y voy a orar para ver si Dios me lo dice a mí también. Entonces, cuando Dios nos habla a través de una palabra profética, cosas que tienen que ver con decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, generalmente, casi siempre, lo que hace no es decirnos algo nuevo, sino confirmarnos algo que Dios ya ha estado hablando a nuestro corazón. Y si no es así, desconfía, examínalo bien. Hermanos, he visto muchas personas que se le han dado palabras proféticas y que han cometido muchos errores por dejarse llevar por lo que una persona le ha dicho que Dios quiere para su vida, sin asegurarse personalmente de que Dios le diga a él que eso es lo que Dios quiere para su vida. He visto personas que le han dicho a otras personas, Dios dice que tú vas a hacer y que tú vas a hacer grandes cosas y que vas a ser pastor o que vas a ser evangelista o que vas a llenar estadios, cosas que nos gustan escuchar. Y he visto a esas personas dejarse llevar por esas cosas y comenzar a desviarse, hermanos, porque comienza el corazón a llenarse de orgullo. Y otro error que he visto en muchas personas es que cuando Dios le dice, o aparentemente alguien le da una profecía de ese estilo, Dios ha dicho que tú vas a ser líder de jóvenes y que vas a llevar miles de jóvenes a los pies del Señor. O Dios me ha dicho que tú vas a ser un pastor, que vas a pastorear no una iglesia, sino muchas iglesias. O Dios me ha dicho que vas a ser un evangelista, que vas a llenar estadios. De este tipo de cosas, cosas que apelan a nuestro orgullo y a nuestra propia gloria, no a la gloria de Dios. He visto a estas personas como han intentado cumplir ellos la palabra que Dios ha dicho acerca de ellos. Hermano, error gravísimo. Intentar ayudar a Dios a que Dios cumpla lo que Dios ha dicho que va a hacer en tu vida. Si Dios ha dicho que va a hacer algo contigo, o Dios ha dicho que Dios va a hacer algo en tu vida, ora al Señor, busca la santidad, sé fiel en lo que Dios te ha puesto, y Dios se encargará de hacer lo que Él ha dicho que haga. Pero si tú intentas ayudarle, y he visto este tipo de hermanos y dicen, tú no tienes que ser ya el líder de jóvenes de la iglesia porque Dios me ha llamado a mí a este ministerio. ¿Qué estás haciendo, hermano? Si Dios te ha llamado a eso, descansa en el Señor. Busca humillarte delante del Señor. Cuídate de que el orgullo crezca en tu corazón. Y deja que el Señor haga lo que ha dicho que va a hacer. Porque si Dios ha dicho que va a hacer eso, no te preocupes, Dios lo va a hacer. Pero si no ha sido Dios, lo peor que puedes hacer es intentar llegar a un lugar donde Dios no quiere que tú estés. Y lo vemos en la vida de David. Para mí David es un gran ejemplo en eso. Fíjate, Samuel va a David y le dice, Dios te ha escogido como rey de Israel. Y lo unge. Y dice, Dios ha desechado a Saúl por su desobediencia. Y te va a levantar a ti. Y tú eres el que Dios ha escogido ahora para que seas el rey. ¿Y qué hace David? David coge a sus hermanos y se va a la casa de Saúl y le dice, quítate de en medio. Que aquí viene el elegido. ¿Hace eso David? David se va a cuidar las ovejas de su padre. Y a adorar al Señor con el arpa. Eso es lo que hace David. Y cuando llega un momento en que el tema de Goliat y todo esto, David no lo hace por exaltar, sino porque ve que el nombre del Señor está siendo vituperado. Y dice, ¿cómo que este está blasfemando el nombre del Señor? ¿Quién es este? ¿Tú que vienes a mí con lanza y con jabalina? Yo vengo en el nombre del Señor. Y no me hace falta ni lanza ni jabalina, porque no soy yo, es Dios el que te va a vencer. Y luego comienza a salir con los ejércitos de Saúl y Dios comienza a levantarlo, pero David no hace nada, no mueve un dedo por llegar a ser rey. Porque David dice, si tú has dicho, Señor, tú lo harás. Y Dios pone 2 veces a Saúl en sus manos cuando Saúl lo está persiguiendo y la gente le dice, es Dios el que te lo ha puesto ahí, Dios se está poniendo a tu enemigo para que ahí, si no quieres hacerlo tú, yo lo hago con una lanza, me lo cargo en un momento y la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Y David dice, Dios me guarde. Si la palabra de Dios se va a cumplir en mi vida, yo quiero que sea Dios la que la cumpla, no yo. Así que si Dios te habla y Dios pone cosas en tu corazón y Dios te ha dicho algo acerca de lo que va a hacer en tu vida, busca al Señor. Cuida tu corazón en humildad.
sabiendo que lo que sea será para la gloria de Dios, no para tu gloria. Y Dios hará. Amén. Y si Dios te habla, cuida de que, por otra persona, cuida de que sea algo que Dios te está hablando a ti. Cuidémonos de ese tipo de profecías que condicionan nuestra vida. Dice, tienes que ir, o tienes que salir, o tienes que dejar. Hermanos, que Dios nos dé sabiduría con humildad, hermanos, sin orgullo, pero con humildad. Si no tiene nada que ver con lo que Dios está hablando en tu vida, deséchalo. Me acuerdo, hermanos, cuando una vez vino un profesor en el seminario. Estaba yo estudiando en el seminario y vino un profesor y me dijo, Dios me ha dado una palabra para ti. Y me dice, no sé si tiene algo que ver con lo que Dios está, si no, pues a lo mejor es para otro momento, pero Dios me ha dicho esto, esto, esto y esto. Y me dice, ¿tiene algo que ver con lo que Dios está tratando en tu vida? Nada. 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 Tal vez este hombre vio cualidades, me hablaba acerca de salir de mi tierra, de mi parentela, no sé qué, como de misiones o cosas de este tipo de cosas. Pero Dios no estaba poniendo en mi corazón nada en cuanto a las misiones. Sí estaba poniendo en cuanto a servir al Señor. No, hermano, no es lo que Dios está poniendo en mi corazón. Han pasado más de 20 años y sigo aquí. No he salido de mi casa y de mi parentela. Porque entiendo que Dios me está llamando aquí, a estar aquí. Y es donde Dios quiere que esté. Entonces, hermanos, las personas muchas veces vienen así y no tenemos que menospreciar la profecía, pero tenemos que examinarla. Y examinarla a la luz de lo que Dios ya está hablando en tu vida. Lo que Dios ya está tratando en tu vida. ¿Vale? ¿Me explico? Esto como un paréntesis, hermanos, pero creo que es importante. Y que tengamos cuidado con esto de los hermanos, de los sueños, de las visiones, que te cogen aparte y comienzan, sobre todo con personas que son tiernas, que están comenzando en el Evangelio y que muchas veces pueden ser confundidas. ¿Vale? Entonces comienzan a decirle, Pablo, no vayas. ¿Dónde vas, Pablo? No vayas. Versículo 13, entonces Pablo le responde, ¿qué hacéis llorando? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo dice, yo estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Había una disposición en el corazón de Pablo de servir al Señor, de obedecer al Señor. Y dice, estoy dispuesto, estoy preparado. Estoy preparado para lo que me puede ocurrir en Jerusalén. Estoy preparado para sufrir y estoy preparado para morir, si es necesario. Pablo estaba preparado. Pablo era un hombre preparado. Pablo era un hombre preparado para predicar el Evangelio, preparado para sufrir. Él sabía, entendía que el sufrimiento era parte de la vida cristiana, de servir al Señor, de buscar la santidad, de vivir piadosamente. Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Pablo sabía que era eso. Y Pablo estaba preparado para morir. Una vez escuché a alguien que decía que todo cristiano tiene que estar preparado para dos cosas, para predicar el Evangelio y para morir. Y creo que es verdad. Creo que como cristianos todos tenemos que estar preparados para predicar el Evangelio. Si hay alguien que nos pide razón de a causa de nuestra fe, o tenemos una oportunidad de dar testimonio de Cristo, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, tenemos que estar preparados en todo momento para hacer eso. Y también tenemos que estar preparados para morir. No que deseemos morir, pero sí tenemos que estar preparados, hermanos. Y no tener miedo a la muerte. Si tengo que morir, hermanos, yo estoy preparado, Señor. ¿Por qué? Porque sé dónde voy. Porque tengo seguridad. Estoy seguro de mi salvación. No por lo que yo he hecho. No estoy seguro de lo que yo he hecho. Estoy seguro de lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, como Pablo decía, para mí el morir es ganancia. No quiero morir. Si el Señor quiere que esté aquí y es mejor para la extensión, gloria a Dios. Pero si tengo que morir, no tengo ningún problema. Estoy preparado. ¿Estás preparado, hermanos? ¿Estás preparado para morir? Si tuvieras que morir o si fueses a morir en este momento, ¿tú estás preparado? ¿Sabes que vas con el Señor? Si tú tienes una relación a este lado de la eternidad, cuando tú mueras, dejarás de existir a este lado de la eternidad, pero no dejarás de tener una relación con Dios al otro lado de la eternidad. Pero asegúrate de tener una relación con el Señor a este lado de la eternidad. ¿Amén? Entonces, Pablo está preparado. Y después, cuando él sube a Jerusalén y les ocurren estas cosas, ¿qué pasa cuando ocurre eso? A lo mejor alguno dijo, Pablo, te lo dijimos, mira que te avisamos, ¿no?
Pero cuando ocurre eso y finalmente, claro, lo que Dios dice se cumple y lo que el Espíritu Santo se cumple y es apresado y es entregado en manos de gentiles, cuando ocurre eso, fíjate que Pablo luego, más tarde, estando ya encarcelado desde la prisión, escribe a los filipenses en Filipenses capítulo 1, versículo 2 y él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han ocurrido, me han sucedido, de ser apresado en Jerusalén, mis prisiones, el estar en la cárcel, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Por qué era necesario que Pablo fuese a Jerusalén? Porque el Espíritu Santo le había revelado que era necesario que fuese a Roma. Pero Pablo no iba a ir a Roma como predicador. Pablo iba a ir a Roma como preso. Como un preso. Iba a dar testimonio a gente que necesitaba escuchar el Evangelio. Y allí, en la cárcel, en el pretorio, los romanos, la casa de César, escucharon el Evangelio de Jesús. Y sabes, a veces no entendemos situaciones que ocurren en nuestra vida, cosas que nos pasan, y a veces decimos, esto es doloroso, es una situación difícil, es algo que yo no he elegido, pero sabes, Dios siempre tiene un propósito. Dios tiene un propósito y Dios te va a usar en una manera que Él no podría haberlo hecho si no te hace pasar por ahí. Y Dios lo hace así muchas veces. Entonces, cuando Pablo hace esto, y cuando pensamos en esto, hermanos, de Pablo queriendo ir a Jerusalén y los suyos, los más cercanos, diciendo, no, ¿qué vas a hacer? No vayas, quédate ahí. De alguien que quiere ir a Jerusalén sabiendo que va a sufrir en Jerusalén, y los más cercanos le dicen, no vayas. ¿A qué os suena esto? ¿Os recuerda a alguien? ¿Os recuerda a alguien? A Jesús. A Jesús. Nos recuerda al Señor. Cuando en Mateo capítulo 6, versículo 21 y 24, dice que desde ese momento Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y los discípulos escuchan lo que el Señor está diciendo. Los discípulos escuchan lo que Jesús está diciendo. Y Pedro, que justamente antes había hecho una declaración tremenda acerca de quién era él, y Jesús le dice, bienaventurado es Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, Pedro, pasa para adelante, pasa para adelante. Un segundo después va a decir, Pedro, vete para atrás, vete para atrás. Porque Pedro coge y lo toma aparte y dice, tomándolo aparte, y ahí Pedro aconsejando a Jesús. ¿Veis? Así somos nosotros, Señor. A ver, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Lo que tú tienes que hacer, Señor, es esto y es aquello. Pedro aconsejando al Señor y comienza a decirle, Señor, escúchame, esto es lo que tú tienes que hacer. Escucha mi consejo. Y comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera te acontezca esto. ¿Qué cosa? Que sufras, que padezcas, que mueras, como estás diciendo. Pero él, Jesús, volviéndose a Pedro, dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, porque pones la mira en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. Pablo dice, voy a subir a Jerusalén y si es necesario voy a morir allí. Y Lucas y la gente dice, no, Pedro, ¿qué estás haciendo? Ni se te ocurra, no vayas a Jerusalén. Y Pablo dice, sí, voy. ¿Por qué ponéis este peso en mi corazón? ¿Por qué ponéis este peso? ¿Por qué estáis llorando? Yo estoy dispuesto, voy a Jerusalén. Y si tengo que morir, muero. Y luego es atrapado y va a Roma. Pero Pablo no murió en Jerusalén. Jesús sí subió a Jerusalén. Y sí murió en Jerusalén. Y sí resucitó en Jerusalén. Y sabes, todo esto de que estamos hablando, todo lo que estamos hablando esta mañana, la comunión unos con otros, el amor, el poder estar formando parte de una familia, de una comunidad de fe, el perdón, el poder ser perdonados y el poder perdonar y la guía y la dirección del Espíritu Santo es posible porque Jesús subió a Jerusalén y murió en Jerusalén y resucitó en Jerusalén. Jesús sí fue a Jerusalén, sí murió y por eso tú y yo podemos disfrutar de estas cosas. Y me encanta el Evangelio por lo que Jesús hizo y por lo que Jesús hace, por cómo Dios transforma los corazones de las personas. Y dice, como no le pudimos persuadir, dijimos, hágase su voluntad, hágase la voluntad de Dios. Como si eso, bueno, tenemos más remedio, pues que
Si no se puede hacer nuestra voluntad, que se haga la voluntad de Dios. La voluntad del Señor siempre es buena, la voluntad del Señor siempre es mejor. Y a lo mejor no siempre la entendemos, a lo mejor no siempre va a ser fácil, pero siempre la voluntad del Señor es buena y siempre va a ser mejor que la nuestra. Y después de estos días, ya hechos los preparativos, subimos a Jerusalén, fueron a Jerusalén y vinieron también de Cesarea algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Naasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedamos. Termino, hermanos. ¿Con qué nos podemos quedar? En llamado de conclusión, ¿con qué nos quedamos de este pasaje? ¿Qué nos podemos llevar a casa para poder meditar? Creo que tenemos que considerar estas cosas, estas tres cosas que son importantes. En primer lugar, tenemos que preguntarnos, pregúntate hermanos, ¿cómo está mi compañerismo con otros hermanos en la fe? ¿Cómo está tu compañerismo, tu relación, tu comunión con otros hermanos? ¿Estás tomando la iniciativa para acercarte a otros, para conocerlos, para bendecirlos, para edificarlos, para ser edificado? ¿O hay hermanos aquí que tú ves todos los domingos y no sabes ni cómo se llaman? Y nunca te has acercado a ellos y les has dicho, Dios te bendiga, yo soy fulanito de tal. ¿Cómo te llamas? Oye, qué bueno que estés aquí. A veces decimos, es que nadie se acerca a saludarme. La Biblia dice que el que es amigo debe mostrarse amigo. Así que acércate tú, salúdale, bendícelo, conócelo, hermanos. ¿Cómo está nuestra comunión cristiana? En segundo lugar, ¿cómo está nuestra actitud hacia aquellos que nos han ofendido y que aquellos que te han ofendido te han hecho daño? Tal vez familiares, amigos, quien sea. ¿Cómo está? Bueno, yo quiero decirte que podemos perdonar. Podemos perdonar porque Jesús nos perdonó a nosotros. Y Jesús no solamente nos dio la capacidad de ser perdonados por su obra en la cruz, sino que por su obra en la cruz Él nos dio la capacidad de poder perdonar a otros. Poder perdonar a otros. Jesús nos hace libres del rencor. Jesús puede sanar las heridas de nuestro corazón. Puede librarnos de la amargura. Jesús puede hacer eso. Y tenemos que examinarnos. Señor, hay en mi corazón falta de perdón. Porque la falta de perdón es un veneno que tú te tomas esperando que mate a otro, pero te mata a ti. Y por último, es una bendición, hermanos, saber que Dios nos guía. Que no estamos solos. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y entre las labores del buen pastor está guiarnos, conducirnos, llevarnos por donde Él quiera. No estamos perdidos sin saber, sin alguien que nos guíe en esta vida. Hay alguien que nos guía y que nos quiere guiar y es el Señor. Pero hermanos, para conocer su guía y su dirección, ¿qué necesitamos? Necesitamos pasar tiempo con Jesús, necesitamos pasar tiempo en su palabra. Y a veces no siempre hay respuestas fáciles, otras sí. Pero sabes, Dios no solamente está interesado en darnos respuestas, Dios está interesado en que le conozcamos. Y cuando le conocemos, a veces no necesitamos tantas respuestas porque ya sabemos lo que Dios quiere. ¿Y cómo le conocemos, hermanos? Pasando tiempo con Él y pasando tiempo con su palabra. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.